Bien. Bueno, antes de dar comienzo a esta columna, les recordamos, para quienes nos están escuchando, que el día sábado 30 de agosto a las 15 horas vamos a estar en el espacio de Madre de Plaza de Mayo. Se llama Casa Nuestros Hijos y la Esperanza, en la ex ESMA, haciendo un programa en vivo en el marco del Día del Detenido Desaparecido, antes del acto de madres. Así que, bueno, no nos hagan quedar mal y si alguno puede venir, además de mi mamá, sería ideal. Dicho esto, hoy traje la última columna de una saga especial. Este año se cumplieron 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, pero la Segunda Guerra Mundial tiene dos fechas de finalización de alguna manera. De hecho, dentro de una, que es dentro de Europa, tiene dos a su vez, eso ya lo explicamos, el 8 y el 9 de mayo, por la cuestión de la rendición frente a los soviéticos y frente a los aliados occidentales. Ya hicimos 3 columnas sobre el frente en Europa, tanto el oriental como el occidental, y hoy vamos a hablar del frente del Pacífico, que terminó después. O sea, realmente el final, la rendición de los nazis, el 9 de mayo, que es la fecha que nosotros tomamos como oficial, obviamente, porque es donde se festeja el Día de la Victoria en la ex Unión Soviética, no dio finalización a la guerra, porque la guerra continuaba con Japón y su principal contendiente, que era los Estados Unidos, que igual era apoyado por toda la misma alianza que luchaba contra los nazis, y que la verdad que terminó con un evento trágico, como fue el lanzamiento de 2 bombas atómicas, que al final de la columna vamos a tratar de discutir un poco qué fue lo que pasó ahí realmente. Obviamente, no si sucedió o no, eso no está en discusión, sino por qué lo hicieron, por qué fueron 2, no lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, se puede especular varias cosas. Ahora, qué ironía, la guerra en el Pacífico. Es verdad, no lo había pensado, está muy bien. Chistazo primero. Bien, para la guerra del Pacífico, formalmente, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza en 1941, cuando Japón ataca a Pearl Harbor y entra en guerra con los Estados Unidos, que ahí ingresan formalmente a la Segunda Guerra Mundial, que ahora lo vamos a discutir. La guerra en el Pacífico, que también muchos lo llaman directamente Guerra del Pacífico o Gran Guerra de Asia Oriental, tuvo 4 frentes, que fueron el frente chino, el frente del Pacífico, el frente del sudeste asiático y del sudoeste del Pacífico, que ustedes me dirán, ¿dónde carajo es eso? Bueno, Filipinas, porque el sudoeste del Pacífico técnicamente, no sé, yo dije que es Perú, o sea, me mareó en un momento, digo, si el claro, sudeste, depende de dónde lo mires. Claro, porque es el sudeste de Asia, no el sudeste del Pacífico, el otro, ¿entendés? Entonces, ahora, o sea, es al norte de Oceanía, sería. El sudeste asiático y el sudoeste del Pacífico están al lado. Sí, están superpuestos. Pero uno casi sudoeste y otro sudeste. Por eso es un poco confuso. Pero bueno, para eso tenemos que entender un poco qué pasó con Japón antes de la guerra. Cómo llega Japón a incorporarse a esta guerra mundial. A ver, a finales del siglo XIX, Japón se incorpora al proceso de industrialización de una manera muy veloz y es, digamos, el primer país asiático en incorporarse al ritmo quizás de las potencias europeas de aquel entonces. Eso crea, por un lado, digamos, un desarrollo japonés muy veloz que no es acompañado, según algunos, por una modernización en sus estructuras políticas. Y ahora vamos a ver también que le trajo, digamos, ciertas ambiciones que tenían los países europeos en aquel entonces. Por un lado, tenemos un país donde tenía técnicamente una democracia parlamentaria, pero que tenía, por un lado, una autonomía del ejército y la marina, que tenían, digamos, un ministerio en el gobierno, que era el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Marina, pero que eran administrados directamente por el ejército y la marina. No es que el presidente designaba a ellos. De hecho, muchos presidentes fueron directamente militares. Casi todos los políticos profesionales eran militares. Y los que no, muchos de hecho, sufrieron atentados. Incluso en 1932, más adelante, llegaron a asesinar
a un primer ministro si es que se oponía a las decisiones del ejército. A su vez, por otro lado, existía y existe al día de hoy la figura del emperador. Y ahora vamos a ver que fue uno de los pocos elementos que pudo Japón sostener con la rendición. De hecho, el actual emperador de Japón, que obviamente tiene muchas menos funciones que Hirohito, que era el emperador de aquel entonces, muy joven, tiene menos funciones hoy, ¿no? Pero sigue existiendo y es, de hecho, su nieto. Perdón, ¿qué de todo esto podemos ver en la película que me gustaba mucho, El último samurái de Tom Cruise? A mí me encanta esa película, realmente si la veo ahora debe ser una porquería. Yo cuando la vi de chico me flasheó porque me fue emotiva. Pero no sé qué. Sí podemos ver, hay algo que se puede ver, igual sí, que es este avance de la tecnología y de la industria bélica. Esa necesidad de ubicar industria bélica, ¿viste? Que eso también, en ese marco expansivo de esa industria, Japón, que es un país muy chico, en esta época igual era un poco más grande, ahora vamos a ver eso. Japón va a considerar, su élite militar, que así como pensaban los países colonialistas de Europa, que necesitaba expandirse para poder dar desarrollo pleno a su economía. También es una realidad que Japón tenía muy escasos, no todos, pero algunos recursos naturales le son muy escasos. Entre ellos, el más importante va a ser el petróleo y va a ser una de las claves por las cuales Japón va a terminar atacando a Estados Unidos. El tema de las reservas de petróleo. Casi digo patróleo. Bien. Japón, esa expansión militar la comienza a finales del siglo XIX, cuando se da en 1894 la primera guerra sino-japonesa. Viste que China se le dice... Las cosas chinas se dicen sino... Me estoy enterando. Ah, bueno, eso. No importa. Japón, bueno, logra hacerse de Taiwán y de algunas pequeñas islas de lo que era entonces China, que no era nada parecido, bueno, o poco parecido a lo que hoy es China. La China de hoy sí es un producto de la Segunda Guerra Mundial, digamos. ¿En términos geográficos o en términos... ¿Vos te referís que no es...? Geográficamente ocupaba otros territorios y políticamente también, si bien el Partido Comunista Chino se hace del poder pocos años después, si no me equivoco en 1948, 1947, se hace del poder del país y después incorpora la región del Tíbet, pero ahí ya se delimita la geografía de la actual China, ¿no? En la década... también en 1905 estuvo la guerra con Rusia, que es una guerra bastante conocida, digamos, donde, bueno, Japón vence a Rusia y gana ciertas posesiones también en esa disputa que tenían Rusia y Japón por el norte del continente asiático, el noreste, digamos, del continente asiático, la zona lindera con China, que los dos se la disputaban, sobre todo la zona de Manchuria, que es la zona más rica, ¿no?, de China, además. Para 1930, Japón crece políticamente, económica y militarmente mucho, y en 1931 invade, ahora sí, definitivamente la llanura de Manchuria, o sea, ya entra en el continente chino, abandona la Sociedad de las Naciones, que era la antecesora de la ONU, que se crea después de la Primera Guerra Mundial, que evidentemente no sirvió para un carajo, en el año 1933, año importante porque es el mismo año que Hitler asume el poder en Alemania. Y en 1937 se desata, ahora sí, lo que se llama la Segunda Guerra Sino-Japonesa, o sea, una nueva guerra entre China y Japón, que de hecho algunos dicen la Segunda Guerra Mundial realmente empezó acá, en el año 37. Pasa que como... Están del otro lado del mapa. No cuenta, las cosas empiezan en Europa. No, mirá si va a empezar en China. Y además, ¿a quién invadieron? Claro, o sea, invadieron a China. De hecho, si uno analiza la cantidad de muertos que hubo en esa guerra, es descomunal y nunca se habla. O sea, sí se tienen en cuenta los de la Unión Soviética, que es el país que efectivamente más muertos tuvo. Pero China fue el segundo y nunca se lo pone ni siquiera en los listados, ¿no? Todos combatiendo de ese hablando... lado. No en otro frente. Claro, sí, porque los chinos, o sea, van a ser apoyados por Inglaterra, que tenía parte de China, era colonia inglesa también, ¿no?
Toda sí, esa perdón. parte, hablando de pelis, en Ip Man 1 está toda la parte esa de la ocupación japonesa en China. No sé si saben, Ip Man, la película, ¿no? La tengo de nombre, pero no la Es vi. un maestro de Kung Fu. Son muy buenas, van decayendo, pero Suele pasar. te con- muestran una parte, digamos, más allá del Kung Fu, una parte de la sociedad china y ciertas interacciones históricas como esta de la ocupación japonesa que no consumimos habitualmente. No, y es esa terrible parte de lo la que historia. hicieron los Terrible. japoneses Es terrible. en China. Sí. O sea, es terrible. O sea, al día de hoy todavía hay mucho rencor entre los dos países por lo que pasó. Pero con razón. Con digo. muchísima razón, obviamente, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, con perdón, esta- maestro era Ip Man era el maestro de Bruce Lee. Ah, mira. O sea, es el que le enseñó a Bruce Lee. Y por eso como que entran en Occidente las películas Claro. estas. Pero son películas chinas con... bueno, ahora no me sale el nombre del actor. Si quieren en el chat compartan, pero un genio. Japón avanza sobre toda la costa oriental, o sea, bueno, la costa de China que da al Pacífico, la única costa que tiene. Bueno, tiene una parte... no, es la única costa que tiene, porque al Índico no llega. Y avanza, bueno, sobre algunos puntos específicos también en el mapa. Y hay un dato importante acá, que es que justamente hablando del futuro de China, que evidentemente también es algo importante en este tema, es cuando el Kuomintang, que era el gobierno chino, acepta la colaboración del Partido Comunista, que ya estaba, digamos, combatiendo en ciertas regiones contra el Kuomintang antes, en el marco de lo que era la gran marcha de Mao después del primer intento revolucionario, y es ahí donde el Partido Comunista se va a hacer fuerte y después de la guerra va a poder tomar el poder, ¿no? Por eso era un dato interesante. A ver, esta situación se extiende, esta guerra con China, hasta 1941, donde los japoneses avanzaban con cierta facilidad porque no había una reacción del resto de las potencias, ¿no? Obviamente la guerra en Europa ya había comenzado, pero todavía ni Estados Unidos ni la Unión Soviética formalmente habían ingresado a la guerra, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos y el Reino Unido obviamente estaban preocupados porque Estados Unidos y Reino Unido tenían muchas posesiones en el sudeste asiático. Y la idea de los japoneses, evidentemente, era comerse todo el territorio, cosa que de hecho van a hacer ahora en un primer momento. Y O sea, es la de los alemanes, pero en otro lugar. claro, bueno, de hecho hay algo muy loco, que es que cuando en 1941... que es el momento también en que Stalin invade la Unión Soviética, es cuando los japoneses dicen, che, estos están avanzando a full por este lado, nosotros tenemos que avanzar a full por el otro. No para ayudarlos, sino porque si no, después los alemanes nos van a cagar porque ellos van a tener más poder que nosotros. O sea, ya estaban dividiéndose el mundo entre los dos. Bueno, Cosa que pasa en el Hombre en el Castillo. Libro de Philip sí. Dick, No. que plantea un escenario Un distópico. distópico en donde ganan la guerra Mira. y se reparten el mundo entre Alemania y Japón. Y de hecho el Pacífico norteamericano es japonés y el resto de Estados Unidos Es alemán. claro. Lo que pasa un- es que imagino que Rusia, aparte, no sé mucho, pero concentra como mucho más capital humano y demográfico de su cara occidental que de la Sí, no, oriental. no tiene un carajo del otro para lado. los japoneses debe haber sido como... No, pero a Rusia ahí todavía no lo invaden porque Rusia no era parte de la guerra. Solo a Después China. van a tener conflicto con Rusia, pero muy poco, más adelante. No, Porque además, todo esto que decís porque tampoco tiene mucho valor Sí. estratégico el territorio Claro. ruso ahí, digamos. todo este avance de Japón sobre el sudeste asiático, o sea, y a los otros les preocupaba, porque los otros tienen todas sus colonias. No es Exacto, que... eso. nada. Y de hecho, bueno, ya vas a llegar a eso, hasta Oceanía, todas las pequeñas islitas de Oceanía que venimos hablando hace 2 semanas, todas esas estaban tomadas por Estados Totalmente. Unidos. Y por, Y por Reino- por el Reino Unido. Por eso la medida cuando Japón gana la guerra con China para el año 41, digamos, lo que hacen Estados Unidos y Reino Unido es tomar una serie de medidas, como de castigo económico, ¿no? Entonces le embargan metal, le cierran la circulación por el canal de Panamá, que todavía estaba bajo dominio norteamericano, y el más importante, embargo de petróleo. Entonces los japoneses se Le quedan... cortaron el chorro.
los japoneses no tenían fuentes propias de petróleo, entonces tienen que rápido ir a buscar. Acá a los líderes japoneses se les abren 3 escenarios. Dicen, o nos vamos de China, que era lo que le pedían los yanquis y británicos para levantarle todos los embargos y bloqueos, o seguimos así y vemos qué pasa si nos da la nafta, literalmente, o vamos por todo y conquistamos los territorios donde hay petróleo y ahí, bueno, nos paramos bien. Es por eso que deciden atacar Pearl Harbor. Existe, obviamente, la teoría de que los estadounidenses sabían de las intenciones japonesas y lo dejan hacer a propósito para tener una excusa para ingresar a la guerra, pero no deja de ser verdad que el ataque de Pearl Harbor es un golpe tremendo. O sea, es una victoria total de los japoneses. Como para comprenderlo, digo. Murieron 2.400 estadounidenses en el ataque, que es mucho. Les hundieron 18 barcos, que es mucho. Y los japoneses murieron solo 64. Y tuvieron, de 353 aviones que utilizaron, perdieron solamente 29. Pensemos también en esta guerra que es marítima, por el mar y el cielo, que las cantidades de tropas utilizadas son menos, o sea, tiene menos peso la cantidad de muertes en vidas, en términos militares, ¿no? Obviamente no estoy hablando en un sentido humanitario, por favor, que si te hunden un acorazado, ni hablar un portaaviones, que esos barcos son gigantes, o sea, tienen el tamaño, son ciudades arriba del agua que aparte son carísimos, o sea, cada ejército tiene un número limitado, no es que es infinita la posibilidad de hacer barcos de hasta esa... la cantidad de gente, o sea, un avión kamikaze que se te tire y te tire un portaaviones, o sea, en cantidad de gente es uno contra cuántas personas que mueren. Claro, por eso, pero digo, lo más importante acá es, digamos, la capacidad militar en términos de infraestructura marítima y naval. Bueno, es así que ahora sí, efectivamente, entra la guerra a Estados Unidos y Gran Bretaña también con sus colonias en Oceanía, el sudeste asiático y el Pacífico, que son muchísimas, empezando por Australia, Nueva Zelanda, India. Bueno, recordemos que Inglaterra fue el imperio más grande del mundo, con el 25% de la superficie terrestre no continuo. El continuo más grande es el mongol y el segundo el ruso. Obviamente en esta época, después de la Primera Guerra Mundial, ya algunas colonias no eran parte, pero seguía siendo una potencia sin duda. Sí, y además seguían teniendo lazos, como siguen teniendo lazos en el sí, Commonwealth. en ese momento igual de dominación directa. Claro. Ahora es más, Sí. digamos, está el Commonwealth, Sí. que es una figura más... tras el ataque a Pearl Harbor, Japón entonces toma la iniciativa, como habíamos dicho. ¿Consiguieron petróleo? No, bueno, no en Pearl Harbor, pero sí toman Filipinas, Tailandia, Malasia y Singapur. Y el gran objetivo de los japoneses, para justamente conseguir las grandes reservas de petróleo, era Australia, que es un país petrolero. Sí. ¿Por qué toman estos lugares? Porque con esta cantidad de lugares que toman, logran que los norteamericanos no tengan comunicación terrestre, o sea, que el punto terrestre más cercano que tengan de Australia sea Hawái. Es como que los aíslan, les hacen como una suerte de, digamos, ¿cómo decir?, de blindaje. En este momento Japón tenía una ventaja total y de hecho todas las potencias, los países que estaban en esa región, porque la única potencia realmente era los Estados Unidos, y sus aliados y Japón estaban equiparados en fuerzas. O sea, no era un momento donde uno diga era desbalanceado, digamos. Como dijimos, el objetivo de los japoneses era conquistar Australia. Entonces, en mayo del 42, conquistan las Islas Salomón y Nueva Guinea, que están al norte de Australia, ¿no? Ahí pegaditas. Y acá empieza lo que se llama el punto de inflexión, porque primero tenemos una batalla, que es la batalla del Mar Coral, donde sufren más bajas los japoneses y logran frenar el avance. Primero logran frenar el avance sobre estas islas, que no las terminan de conquistar, que hubiese sido una base operativa importante. Y el 4 de junio de... Perdón, ¿ahí siempre Estados Unidos? Sí, siempre Estados Unidos, apoyado por lo poco que podían aportar los ejércitos de esos países, ¿no?
El 4 de junio de 1942, en la isla de Midway, se da la que se considera la batalla más clave de todas, porque es una batalla donde justamente los japoneses buscaban conquistar esta isla para, de vuelta, seguir entrando en Australia, y los norteamericanos logran algo parecido que habían hecho los ingleses con los alemanes, con Enigma, interceptar, digamos, información, y entonces logran decodificar los planes japoneses y saber que iban a bombardear esa isla. Es así que cuando los japoneses se acercan a la isla, es como que hay como una suerte de emboscada donde los japoneses pierden 4 portaaviones, que de vuelta un portaavión es perder todo. O sea, Argentina no debe tener ni un solo portaavión, digo. O sea, la mayoría de los países del mundo no tienen ni uno al día de hoy. O sea, Perdón, igual codificar algo que está en japonés. bueno, para ellos es debe un ser mérito fácil. extra. Aparte, sabes que Estados Unidos tenía un batallón de japoneses que luchaban para ellos, entre los cuales estaba, y no me acuerdo el nombre real de él, pero el maestro Miyagi. Pat Morita. Pat Chan. Morita fue combatiente para los Estados Unidos contra Japón. Y a todos los japoneses que no combatían los metieron en campos de concentración en Estados Unidos. Además, ¿no? Bueno, esto es una derrota total de los japoneses que no logran entonces avanzar con sus planes. Estados Unidos se fortalece y empieza una progresiva regresión, también porque los portaaviones que pierden son demasiado fundamentales y la diferencia aérea empieza a ser claves. Para 1942, ya para finales de ese año, los norteamericanos recuperan Nueva Guinea y Salomón, aunque bueno, siempre quedan esos japoneses locos que siguen hasta el día de hoy en la selva esperando para combatir. Y en 1944, después de este empate técnico que acá se empieza a quebrar, en 1944 ahí ya sí Estados Unidos queda ganado con lo que se llama la batalla del Golfo de Leyte, que ya sí, en una desproporción total, logran avanzar sobre las islas de lo que es Japón, porque Japón son varias islas, ¿no? Digamos, si bien hay una que no recuerdo el nombre, que es la central, tiene varias islas y empiezan a avanzar sobre ese territorio. Es la primera vez que los japoneses utilizan sistemáticamente los kamikazes, empiezan a hacer ya una cosa sistemática, bueno, mirá, si quieren, nosotros peleamos a muerte, y es considerada la mayor batalla naval de la historia, donde queda prácticamente destruida la flota japonesa. A partir de este momento, Estados Unidos, que ya libera todas las islas del Pacífico, recupera todas las posesiones en el sudeste asiático, etc., se prepara para invadir Japón. El objetivo de los Estados Unidos, al igual de lo que era con la Alemania nazi, era la rendición incondicional. Sin ningún... esto de vuelta tiene que ver con lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, que a Alemania le hacen una rendición condicionada y no ingresan en territorio alemán, y después, bueno, al poco tiempo tuviste a Alemania de vuelta atacándote. Entonces quedó esa idea, en este caso también con Japón, que demostraba además un ímpetu como, bueno, me das un centímetro y lo voy a usar para atacarte igual. Lo que analizan los estadounidenses es que tomar Japón, sobre todo con este grado de resistencia que estaban utilizando, iba a ser muy costoso en vidas y en infraestructura. Calculaban más o menos 1 millón de bajas con casi 800.000 muertos que podrían llegar a tener, cosa que en Estados Unidos era muy escandaloso. Siempre en Estados Unidos se le dio mucha importancia a eso. De hecho, la guerra de Vietnam es muy loco porque uno ve cuántos vietnamitas murieron contra cuántos norteamericanos, pero para los norteamericanos decían, a mí no me importan los 10 vietnamitas, a mí me importa el norteamericano que muere cada los 10, ¿no? O sea, 800.000 personas norteamericanas, los japoneses ni hablar. No, los japoneses se iban a morir todos. O sea, bueno, no todos porque son muchos, pero iba a ser una masacre, sin duda. La realidad es que, bueno, la batalla de Iwo Jima es una de las más conocidas, donde toman esta posesión con esa famosa imagen de los norteamericanos poniendo la bandera. Pero después de ahí empiezan a negociar esto que decía de la inclusión en Tokio y en el territorio más central de Japón, que los japoneses no aceptan. De hecho, bombardean durante meses Tokio, no pasa nada. Y ahí supuestamente es el motivo por el cual los norteamericanos deciden poner en práctica un plan que tenían desde 1942, que era el Plan Manhattan, con la utilización de la bomba atómica que la habían probado poco tiempo atrás en Nuevo México, con una pequeña explosión. Supuestamente,
y acá es muy importante el supuestamente, los japoneses, después de la explosión de Hiroshima, que es la primera, donde mueren 120.000 personas por lo menos, no se rinden. Y es por ese motivo que lanzan la segunda en Nagasaki, supuestamente. Digo supuestamente porque también hay otras ideas de que lanzan 2 bombas porque ellos estaban entre 2 tecnologías distintas de bomba. Sí. Entonces, algunos lo que dicen es que los japoneses sí intentaban rendirse y los norteamericanos no le dejaban rendirse para tener la excusa de, no se rindan, te tiro la segunda bomba. También recordemos, obviamente, además de esta idea de, bueno, no queremos invadir el territorio porque nos va a costar muchas vidas a nosotros, que es un argumento súper lógico y válido, pero también, recordemos, estaba ya Alemania nazi se había rendido, el nuevo enemigo de los Estados Unidos inminente era la Unión Soviética, y mientras nos ponemos de acuerdo para cerrar cómo vamos a dividir el mundo después de la guerra, básicamente te estoy pasando la pija por la cara, para decirlo de una manera en técnica. japonés. Y así fue como esta columna no se pasó en ningún colegio. Entonces, los norteamericanos también está esa idea, ¿no? Que dijeron, bueno, mira, así. Bueno, la realidad es que después de las 2 bombas, ahí sí, obviamente, los japoneses se rindieron, que como decimos, quizás se querían rendir antes y no los dejaban, no lo podemos saber. Y Hirohito, el emperador, el 14 de agosto de 1945, si bien firmó la rendición el 2 de septiembre, ahora en pocos días de la fecha de que estamos haciendo esta columna, hace un discurso el 14 de agosto donde, bueno, dice que hace una rendición incondicional, aunque la rendición tenía una condición, era mentira que era incondicional, que era mantener al emperador, aunque le quitaban la idea de que era un ser divino. Bueno, no sé. De hecho, Hirohito siguió siendo emperador hasta 1989. Y murió joven. Porque era muy joven. A los 120 años. No. ¿El Carlo visitó Japón? Y pasa que justo murió cuando estaba asumiendo. Así que capaz que... No, está bien, no. al hijo que seguramente conoció, el siguiente emperador. Igual, en general, bueno, también existe el primer ministro, ¿no? Bueno, Japón fue ocupado militarmente por los Estados Unidos. De hecho, a ver, Japón durante mucho tiempo fue una semicolonia estadounidense. Por eso todo también ese vínculo en la década del 50 que se da entre Japón y Estados Unidos, que termina con las series de anime, digo, con un montón de cuestiones con la fabricación automotriz. Claro, con un vínculo, digamos, económico y cultural entre los dos países muy grande. Estados Unidos metió muchas fichas en la reconstrucción de Japón porque era un aliado y sigue siéndolo al día de hoy. Otros territorios como Corea, directamente al día de hoy siguen siendo de alguna manera semicolonias norteamericanas. Obviamente, a ver, no desde el punto de vista político, pero militarmente Corea tiene 800, 500 bases militares norteamericanas, y si bien tiene cosas muy interesantes, el Estado coreano es uno de los países más desiguales del mundo. Obviamente también, bueno, la Unión Soviética, que al final ingresa muy tardíamente en la guerra para tomar Manchuria, bueno, intercede con Corea del Norte, bueno, conflicto que sigue hasta el día de hoy. Pero bueno, Japón con el tiempo se fue recuperando y hoy es la potencia que es. Déjame decirte que un año antes de que se muriera Hirohito, sale la segunda película del estudio Ghibli. Hoy estoy con películas. Estás como... Sí. Sos el tipo de las referencias culturales. Sí. Sale la segunda película del estudio Ghibli, que es La tumba de las luciérnagas, y que justo la vi hace 4 días, que es devastadora. Está justamente situada en la época de los bombardeos norteamericanos. Todas las películas de Estudio Ghibli hay que verlas en clave invasión norteamericana, porque la verdad que hay mucho para extraer de ahí, 100%. Y bueno, es un peliculón, es tremenda porque es la historia de 2 hermanos durante los bombardeos, y empieza la película con el hermano mayor muriéndose. Es la primera escena, así que no estoy spoileando nada.
Y bueno, es una película terriblemente triste, pero que refleja mucho este final del frente ahí en Japón. Claro, y es así como el 2 de septiembre, entonces ahí sí finaliza realmente la Segunda Guerra Mundial. Por ahora la Última Guerra Mundial. Yo tengo... Y los japoneses que seguían luchando en las islas. Ah, bueno, eso siguen algunos, dicen. No se considera del que Norte. sigue Claro. la Segunda Guerra Bueno, porque pasa que siguen es entre combatiendo. estados. Si ¿no? alguno Digamos. de ellos está mirando Ciencia del Fin del Mundo en este momento, Le ya avisamos. pueden volver. Yo tengo un pequeño aporte mínimo como platense. Conozco, sé que hay un grupo, como una colonia directamente le llaman, de japoneses refugiados en La Plata, en lo que se llama cinturón frutihortícola o floricultor, que han venido de japoneses a la zona de alrededores de La Plata, más o menos en 40, 50. Y hoy en día, bueno, la generación de esos nietos están empezando como a, qué sé yo, participar más de actividades dentro de lo que es la zona urbana de la ciudad de La Plata. Pero durante todos estos años, al parecer, fueron bastante más cerrados para conservar mucho su tradición. Y eso los mantuvo muy unidos. Así que bueno, ya pronto empezaremos a conocer más. Porque vienen de un Japón antiguo. Claro. No es el Japón colonizado. Bien, bueno, nos vamos a ir de y columna con otro tema de Sandro, porque puedo, que es un tema para seguir con este clima melancólico del final, que es Penas. Y volvemos.